En esta noche de Champions nosotros nos atrevemos a meternos, a colarnos en la ventana de su casa, por esta televisión, para hablar de otros temas que no son los futbolísticos. Vamos a hablar de otras cuestiones también importantes y de proximidad que nos afectan a todos. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como cada jornada vamos a analizar lo que ocurre a nuestro alrededor, en la proximidad. Hoy están con nosotros Miguel Valdés. ¿Cómo está? Buenas noches. De los nervios. De los nervios, ¿no? Porque está jugando en tu Atleti ahora en estos momentos, estamos aquí hablando, pero esto te sirve de distracción, porque tú tampoco eres muy amigo de ver los partidos. Yo ni lo veo, ni quiero saber nada, por eso os he dicho que no quería saber nada, porque es que yo estoy infartando y no sé ni cómo va la cosa, o sea que no quiero saber nada. Y cuando salga de aquí me voy a andar a la isla. Ay, muy bien. Roma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me río por lo mal que lo pasa Miguel. Yo no sé, yo lo que creo que a esta hora estará habiendo discusiones en las casas por la posesión del mando a distancia del televisor, porque algunos querrán ver el Madrid y el Atleti y otros, por supuesto, nuestros fans están deseando conectar con nosotros y claro, ahí está. Totalmente, no podemos dejarlos en la estacada. Y Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nino González, que viene de estrenar en el Festival Grecolatino. ¿Qué tal ha ido la cosa en este festival? Que, por cierto, este año ha batido récord de presencia con 14.000 escolares en el Teatro Romano. Yo creo que se ha visto por la ciudad, ¿no? Se ha visto la vida en la ciudad, se ha visto la importancia que tiene. Traer 14.000 muchachos a una actividad y una actividad cultural como es el teatro es importante, y yo creo que no vamos a decir nada del festival. El festival está consolidado y afortunadamente y yo me gustaría destacar a mis alumnos. Los alumnos del Instituto Santa Eulalia hicieron una apertura con una obra de Las Suplicantes, una versión reducida de Juan Carlos Tirado, que ha sido magnífica, magnífica. Con lo cual, bueno, pues aparte de todo el que ha venido que es bueno, vamos a destacar lo nuestro porque es importante. ¿Con qué te quedas? Aparte de con esa versión de Los Suplicantes, y supongo que también con tu actuación, que hay que decirlo, no se suspendió pese a las inclemencias meteorológicas. No, actuamos a pesar de la lluvia, los profesores actuamos, cogimos ahí un clarito a las 11 y actuamos, quedó magnífica. Yo me quedaría con varias versiones que he visto este año de los clásicos muy modernas. He visto unos gemelos de Noite, Bohemia de Galicia, muy moderna, que han enganchado muy bien a los chavales, y he visto una tragedia de Talarrubias, que es muy difícil enganchar a un chaval. Pues para reír es fácil, ¿no? Pero la tragedia, y el grupo de Talarrubias cada vez está más consolidado y trabaja muy bien, y van ganando en posesión, en dominio de la escena. Bueno, no es tan fácil lo de reír tampoco, hacer reír, ¿eh? Bueno. Dicen los actores profesionales que es más difícil hacer reír que hacer llorar. En fin, pero nos quedamos con ese apunte que nos ha dado Nino. Nosotros vamos a comenzar hablando en este caso de la actualidad local, porque los presupuestos del Ayuntamiento ya han sido entregados a los grupos. La portavoz del Gobierno municipal ha acusado al Partido Popular, Izquierda Unida y Amnistía Participa de posicionarse permanentemente en contra de los proyectos del Gobierno. Estas declaraciones las realizó el pasado viernes en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, en la que dio a conocer, tras entregar este borrador de presupuestos, que estos grupos expresaron su posicionamiento en contra. Yáñez señaló que incluso antes de comenzar a hablar y exponer las cifras ya había posicionamientos en contra. Dice que ni siquiera esperaron a escuchar las explicaciones de la Comisión de Hacienda. Dijo que había una posición en contra de algo que no conocía ni siquiera habían estudiado, según explica Yáñez. El borrador de los presupuestos será negociado ahora con los grupos y se enviará al Ministerio de Hacienda para que dé su visto bueno antes de que el documento se envíe a pleno. La pasada semana ya adelantábamos en este mismo programa los posibles escenarios que podrían darse en esta negociación y si ésta llegara incluso a producirse. Hablamos ahora de las circunstancias que ahora sí parecen abocar al Gobierno a una negociación sí o sí, o a una prórroga de los presupuestos si en última instancia no consigue el apoyo de algún grupo o de alguno de los concejales adscritos, como ocurrirá en los presupuestos anteriores. Nino, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, primero analizamos lo que pasó en la Comisión de Hacienda y después el escenario que puede darse. Bueno, mira, yo creo que estamos en una especie de día de la marmota.
me parece que siempre igual, y que aquí todo el mundo hace su papel, y yo creo que ya es hora de que dejemos de mirarnos el ombligo y reflexionar, ¿vale? Este presupuesto, hagan lo que hagan, va a pasar el filtro del Ministerio de Hacienda. Estamos intervenidos. Es decir, ¿este es el presupuesto que le gustaría presentar al equipo de gobierno? No, este es el presupuesto que puede presentar al equipo de gobierno, el que le dejan. Entonces yo creo que es hora de que los distintos grupos del Ayuntamiento de Mérida se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo en algo que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad. Porque si quieres luego entramos a desglosar cosas, ¿qué margen hay de movimiento? Hay una serie de partidas que son inamovibles, hay otras que el Ministerio no te deja. Entonces, ¿qué margen hay? ¿Hay un margen de movimiento del 5%? ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo en ese margen? Es decir, gastos de personal, cerrado, ¿no? Gastos en los servicios que están asignados, es decir, fomento, Vestalia, eso está también cerrado. Los gastos en algunas de las que se llaman impropios, tipo conservatorio, tipo escuelas infantiles, también está. Es decir, ¿qué margen hay? Si no hay margen, dejemos ya de darle vuelta a aquella costumbre de hacer presupuestos en cuánto digo que me quiero gastar y ahora lo cuadro con lo que quiero ingresar. No, cuánto ingresa de verdad el Ayuntamiento de Mérida. Y sobre eso que es fácil que el Ministerio de Hacienda, porque tiene los datos, diga esta es la realidad de los ingresos, que es lo que hacemos todos en nuestra casa. En nuestra casa todos, con nuestros ingresos mensuales que tenemos, nos adaptamos no al contrario. Entonces yo deseo que los grupos que están en el Ayuntamiento de Mérida sean por una vez, dejen la pátina esa de partidista y se pongan a pensar en la ciudad y vean cuáles son los ingresos reales y sobre esos ingresos reales qué margen tenemos. Vamos a llegar a un acuerdo. Si al final el movimiento es poco, no creo que sea muy difícil, porque entre otras cosas, si podemos poner lo que queramos, el Ministerio de Hacienda va a venir y nos va a decir eso no y hasta ahí podéis. Entonces ya está bien de darle vueltas a una cosa que parece ser, porque todos hemos ido metiendo la pata, los que han estado hasta aquí, que hemos ido presentando planes estos planes de ajuste y tal, que el Ministerio te ha dicho no se han cumplido y el Ministerio ha dicho hasta aquí. Acordaros que hace unos meses hablábamos de que el Ministerio quería que se rebajara el presupuesto a 8 millones de euros. Al final se negoció y tal cual. Es decir, ¿tenemos margen? No. Pues si no tenemos margen vamos a llegar a un acuerdo dentro de lo poco que nos da esta conclusión, esta deriva de ir incumpliendo sistemáticamente todos aquellos planes que decimos. Muy bien. Ruma, ¿qué opinas? Bueno, yo lo que opino, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba diciendo Nino, que esto son habas contadas y que poco margen de maniobra se tiene con los datos que hay. A mí lo que me parece de todas formas que es que es un auténtico desatino, pero un desatino por parte de los partidos que están en la oposición, decir no a algo que no se conoce. Y digo un desatino, pero no solamente aquí en los presupuestos del Ayuntamiento de Mérida, sigue siendo el mismo desatino cuando a nivel de los presupuestos generales del Estado, el PSOE antes de conocerse decía voy a votar que no. Usted, es que es un desatino total. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista político, lo que dice Carmen Yáñez de que ahora se oponen y tal, me parece que es pagarle la misma receta con que ellos han pagado en otros momentos a los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, de todas formas, la postura del no, a mí me parece que es un postureo, que los presupuestos van a seguir adelante, porque no tienen otra solución, es que no tienen otra salida. Como no tienen otra salida, no tienen más remedio que aprobarse. Se abstendrán, no se abstendrán, el caso es que los presupuestos van a salir hacia adelante porque no tienen más remedio. Miguel. Pues sí, en términos generales estoy de acuerdo. Ya lo comentamos la semana pasada cuando estuvimos hablando de la presentación de los presupuestos a la oposición. Y en términos generales, bueno, pues ¿qué podemos decir? Que ojalá se pongan de acuerdo, que es verdad que el margen de maniobra que tiene el Gobierno
Si tenemos en cuenta que en el año 2015, creo, eran 80 millones de euros, estamos en 45, imaginaos, o sea, ya está la cosa complicada. Cuando habla, y hay un medio de comunicación que pone el acento en los más de 17 millones de euros que se gastan en el capítulo 1, en el capítulo personal, yo no sé si lo hace porque llama la atención, no, tengo que reconocer que yo no recuerdo cuánto se gastó el año anterior o el otro, ¿no? No sé si es mucho o es poco. Pero en cualquier caso, lo que sí tenemos que tener perfectamente claro es que si la oposición, y ahora entro en los comentarios de la portavoz, dicen que no, no solo es porque no lo conozcan, es que el propio alcalde ha dicho que son prácticamente iguales que los del año pasado, y si el año pasado dijeron que no, pues lo lógico es que ahora digan lo mismo. Claro, entonces, si ya ha hecho esa avanzadilla nuestro alcalde diciendo eso, ¿qué va a decir la oposición? Y claro que forma parte del circo político, pues evidentemente. O sea, hay un principio y bueno, y sobre todo una cosa, tenemos que, dando por cierto lo que ha dicho la portavoz, que no hemos escuchado que han dicho el resto de portavoces de las otras fuerzas políticas que conforman nuestro ayuntamiento. Ya he dicho que directamente dijeron que no, yo no lo sé, no lo sé, yo no he hablado con ningún compañero mío, no sé si fue así tal y como dice, o a lo mejor los otros, es decir, el resto de grupos de la oposición dicen otra cosa. En cuanto a las propias declaraciones que hace la portavoz del Gobierno cuando dice en un tono lloroso o quejica que es que la oposición, fíjate tú, qué pena es que no... Bueno, pues ya, es que esta es la política. Esta es la política y ahí es donde tiene que... No solo la oposición tiene que echar... es decir, con ese ánimo de construcción y constructivo, echar la carne en el asador, sino también el Gobierno. Entonces, claro, es que si esto lo podemos poner perfectamente en senso contrario si fueran los de la oposición diciendo es que el Gobierno siempre está en las mismas, no nos hace caso a nuestras reivindicaciones y hace lo que le da la gana. Bueno, formando parte como forma de esa estrategia política del no, porque del no es no, muy al estilo del señor Sánchez y este tipo de cosas, lo ideal que no creo que sea lo que va a pasar desgraciadamente, que se pongan de acuerdo. ¿Y cómo se pueden poner de acuerdo? Pues yo creo que estaremos hablando de en torno a 10-12 millones de euros, que es lo máximo que quizás de esos 40 millones o 45 que se van a aprobar, 7 u 8, sí, hombre, hay algo más, hay algunas cosas que se pueden recortar, seguro. El destino de ese dinero y ojalá se pongan de acuerdo y eso sirva bueno, pues para que salgan los presupuestos. Pues yo creo que la gente debe entender que es fundamental en un gobierno local, regional y nacional la aprobación de los presupuestos, porque al fin y al cabo es la base de lo que se quiere hacer durante ese año. Miguel, yo simplemente quería preguntar una cosa, tú que además eres miembro del Partido Popular, digo una cosa, ¿a ti te parece razonable y lógico negarse a lo que uno no conoce o pedir conocer? Pero es que lo que me parece, a mí es lo que me parece lo más natural. A mí lo que no me parece razonable es absoluta. Me parece una cosa de gente que está desnortada. Pero lo digo aquí en el Ayuntamiento de Mérida, como lo digo, lo que pasa en la Cámara Legislativa del Estado. Me da exactamente igual. Es que unos casos los protagonizan uno y en otros casos los protagonizan otros, pero no dejan de ser posturas absolutamente desnortadas. O sea, es que eso el ciudadano normal y corriente no lo entiende, Miguel. Estás dando por hecho y por cierto unas declaraciones de parte, en este caso de la portavoz municipal. Vamos a escuchar. Me parece muy bien, Miguel, que tú intentes darle la vuelta y defender tu partido, pero yo no intento defender. Yo he escuchado a los tres. Y a mí, por ejemplo, la declaración de Podemos me ha resultado curiosa. Es decir, son esas cosas que decimos que te sirve para esto y te sirve para cualquier cosa. Hay que cambiar las políticas y tal. No, dígame usted cómo. Yo he oído a los tres que han hecho declaraciones y los tres estaban en contra de algo que hay que reconocer una cosa. Tienen una semana para estudiarlo. Me parece bien. Tú habrás estado en otras ocasiones, yo he estado en otras ocasiones con que te han dado los presupuestos 2 días antes. A mí que se le dé una semana me parece perfecto. Y si en lugar de una semana fueran 15 días, mejor, porque creo que todo el mundo tiene que tener derecho a estudiarlo tranquilamente para poder presentar propuestas. Y yo estoy esperando, como tú dices, estoy esperando que haya propuestas al final de esta semana, porque a lo mejor, si es que lo que tú estás diciendo, tú dices 7, yo creo que el margen es menor, pero bueno, el margen que sea, pero que aparezcan propuestas, que no nos encontremos, ¿te acuerdas con la enmienda a la totalidad de Podemos, que era
un folio y medio, sino que haya realidad. Es decir, ¿se puede tocar algo en Mérida? Poco. Tú dices 17 millones de personal, a Fomento son 2 millones, a Vestalia es 1,5 millones, la amortización de los préstamos son 4 millones. Es que si echas números, dices, ¿de qué estamos hablando? Pues a lo mejor estamos hablando de poco. Y tan difícil va a ser ponerse de acuerdo en esto. Pero si eso es lo que yo acabo de decir. Sí, pues estoy de acuerdo. Yo creo que... Estamos de acuerdo. No, pero yo lo que he dicho contestando a tu pregunta, cuando es que tú estás dando por hecho que es cierto lo que estás diciendo. ¿Y por qué voy a dar por hecho lo contrario, Miguel? Pues por una razón muy sencilla, porque de la misma forma que hemos comentado al principio, y creo que en esa tónica estamos todos, que esto nos deja de forma parte de una estrategia política, tanto los síes como los noes, cuando estabas tú y cuando estaba yo, si tú le estás dando por hecho una cosa que dice exclusivamente una de las partes, tendríamos que haber escuchado el resto, a lo mejor no es como dice, es que directamente me dijeron que no, si ni siquiera había oído. Pero eso lo dice un portavoz, se hace público, se hace en los medios de comunicación pública. Y Podemos y el PP no dice nada. Pues yo tengo que dar por hecho de que quien está diciendo lo que ha ocurrido es quien está denunciando esa situación. Yo tengo que reconocer que no lo he oído. Supongo que habrá sido en una radio. Sí, en un medio escrito de máxima difusión donde al PP se le hace poco caso, no aparece. No. O sea que normalmente, vamos, no es que se le haga poco caso, no se hace ni puñetero caso. Porque en otras ocasiones, cuando el PP sale diciendo algo, al final siempre sale contestando el concejal que está aludido. En el caso este no se le ha dado, pero no solo al PP, ni a Izquierda Unida, ni a... O sea, la portavoz dice directamente esto y ahí queda fijado. Y no se da la opción a que el resto de portavoces... Y yo, es verdad, he cometido no el error, sino simplemente... No he hablado con nadie del PP, no he hablado... ¿Por qué no desmienten? ¿Por qué no desmienten? Pero vamos a ver, ¿cómo lo desmienten? Tú sabes si lo han desmentido, es que tú te estás centrando en una cosa y es en un periódico... Es que Saturnino acaba de decir hace un momento que ha estado oyendo las declaraciones... Yo en una radio escuché las tres declaraciones, el sábado escuché las tres. Pero digo que públicamente nadie ha emitido ninguna nota de prensa. Han sido declaraciones porque el medio que sea la habrá pedido, la habrá solicitado los grupos, pero públicamente ningún grupo ha hecho una nota de prensa rebatiendo a estas declaraciones de Carmen Yáñez. Yo espero todo esto, que es que va a haber alguna propuesta y se va, porque si no se llega a un acuerdo, va a decidir Montoro. Claro, si es que va a decidir Montoro o prorrogas los presupuestos. Entonces, ¿qué consigues? ¿No será mejor llegar a un acuerdo y conseguir? Es que a veces yo digo, es que quiero conseguir el 100%. Bueno, pues a lo mejor si consigues el 50% de lo que quieres está mejor que no conseguir nada, ¿no? Y yo creo que la negociación, en una situación como la actual, creo que tenemos que hacer una pedagogía política ya y que llegar a acuerdos cuando la situación como la que es en este caso es tan grave, hay que empezar a tomar acuerdos amplios para solucionar, porque hay un problema económico en el Ayuntamiento de Mérida, sí. Te entras en la página del Ministerio y habla de la deuda viva, no es un dato que te diga uno u otro, es el dato oficial del Ministerio y está por encima de los 50 millones de euros. Eso es un problema, sí. Y es un problema que vamos a tener los que están ahora y los próximos que vengan. Hay ahí unos 30 millones de dinero que se pagó, que se hizo una prórroga y tal, y que vamos a estar durante 20 años pagándolo. Eso, los próximos... Vale, entonces, será bueno que nos pongamos de acuerdo todos los grupos políticos, porque el que está ahora y el que venga van a tener que pagar eso. Es como lo de la... lo diré, cuando se te muere alguien te deja la herencia. Pues el Ayuntamiento de Mérida tiene una herencia que se resolvió hace un par de años y que se prorrogó a 20 años. Fijaros la cantidad de corporaciones que van a tener que... Pero una herencia tan mala que no se puede aplicar eso a beneficio de inventario. Es decir, como las deudas son mayores, para usted que no la quiero. Pero está ahí, Eso no se puede aplicar. Pero está ahí durante 20 años. Entonces, pongámonos de acuerdo. Es que tú recibes una herencia donde tienes más deuda que eso y tú dices, yo no la quiero y se queda ahí para ti, pero tú aquí no puedes decir eso. Esta la quieres. Claro, la quieres a la fuerza. Bueno, no queda otra. Hay unas declaraciones solamente de Mérida Participa en la que aludía al escaso margen que han tenido para estudiar los presupuestos, que son 7 días. Pero mira, yo te voy a decir, Mérida Participa es nueva en este asunto. Una semana de verdad que está muy bien, que otros hemos trabajado con 2 días.
Y a mí me parece una semana, hombre, que si te dan, en lugar de una semana te dan 2, pues mejor todavía, pero me parece que una semana es tiempo razonable, porque además hay partidas donde es difícil de tocar. Bueno, vamos a otro tema, vamos a seguir hablando de dinero en esta ocasión, de lo que ha anunciado el consejero de Infraestructuras, José Luis Navarro, esta mañana, al término del Consejo de Gobierno que ha aprobado en la Junta de Extremadura el Plan de Infraestructuras 2017-2020, que incluye inversiones en carreteras y obras hidráulicas por un importe de 292 millones de euros. El plan incluye las actuaciones previstas en el Plan Operativo FEDER y las ya incluidas en el presupuesto de este año, presupuesto aprobado, en la que destacan la Ronda Sur de Badajoz, la Ronda Sureste de Cáceres y la construcción de 50 estaciones depuradoras de aguas residuales. Suponemos que el desdoblamiento de la carretera de acceso al polígono El Prado está incluida, puesto que está aprobada e incluida también en los presupuestos 2017 de la comunidad. Este documento se enviará a la Cámara Extremeña para su debate y posterior aprobación, aunque necesita que 2/3 voten a favor de la misma. Roma, 292 millones de euros en estos 4 años. Bueno, yo todo lo que se invertí en infraestructuras que son tan necesarias me parece estupendo. La mayor parte va a carreteras. Sí, bueno, claro, fenomenal, porque además lo que no hace mucha falta son ampliar los medios de comunicación, que sean más ágiles y mejores. A mí me parece muy bien, pero me parece que, indudablemente, para todo lo que necesita Extremadura, es poco, los 290 millones es poco, y estoy totalmente de acuerdo que para salir de este bache, de esta situación de falta de inversiones en estructuras, como decía el presidente, nosotros no podemos salir solos. Si no es con la ayuda del gobierno central, de aquí poco se va a sacar. Y nosotros parece ser que, bueno, de hecho estamos bastante olvidados y son hasta ofensivos la situación con que nos contemplan en los presupuestos generales del Estado. Nosotros estamos cojos en infraestructura y como estamos cojos en infraestructura difícilmente vamos a poder tomar el camino del desarrollo comparado con las otras comunidades autónomas. Es decir, a mí me parece estupendo, por ejemplo, muy bien y muy necesario para toda la economía española, además, lo del corredor del Mediterráneo, fenomenal, me parece muy bien y nadie se niega que no lo hagan. Pero, hombre, tendremos que hacer algo con los corredores aquí de Extremadura, el AVE, carreteras norte-sur, toda esa serie de cosas, porque tan necesario es para ellos como para nosotros. Y si se invierte en ellos, que están muy superiores, y se deja de invertir en nosotros, la horquilla se hace cada vez más grande. Las divergencias serán cada vez mayores. Y en vez de tener un ángulo recto, agudo, obtuso, vamos a tener un ángulo plano de 180 grados que no va a converger nunca. Esa es la situación. Por lo tanto, que haga en la Junta los 290 millones, eso me parece muy bien, pero que con eso solo no va a servir para sacarnos de la situación en que estamos. Sí, es que el problema de estas cosas que todos los gobiernos lo hacen y queda fenomenal en el titular. 290, plan cuatrienal y tal. Y después te das cuenta y dices, ¿cuánto se ejecuta de esto? Porque claro, como tú sabes, además cómo funciona la Junta, que la Junta es complicadísimo. La Junta tiene eso, si no se pierde, pero se pierde que no sé dónde va. Yo eso nunca lo he entendido. He estado 4 años en la empresa pública y por más que el pobre Víctor de Moral, el consejero entonces de Fomento, me intentaba explicar, yo que soy obtuso con los números de forma, claro, absoluta. O sea, ¿sabes? Los números me persiguen, pero yo soy más veloz. De manera que yo no puedo llegar a entender que tú dices 290 millones en 4 años, ¿no? ¿Te parece bien de principio? Claro. Hombre, pero ahora vamos a la práctica. La práctica es que mientras salen los concursos, se dota de no sé qué, de no sé cuánto, pasan los 4 años y solo nos da tiempo a gastarnos 76. Exacto. Y resulta que los 200 y pico de restantes se pierden. O sea, se pierden. Ruma, yo no me explique, o sea, no me... y de hecho, por eso los directores generales se vuelven locos a partir de mayo, porque en octubre cierran las no sé qué, y entonces hay que empezar a sacar, tal. Y yo digo, pero si hay los 200... si yo tengo 290 millones, unos 70 en la legislatura, por 4, 280, en fin, en torno a 70 millones por año, pues venga, los tengo ahí. Pues venga, vamos a... como pasa en el ayuntamiento. Gástetelo, ¿no? Claro, en el ayuntamiento si tú apruebas 70 millones supuestamente, no siempre es así, ¿no? Porque hay veces que está un poquito inflado, es decir, siempre se hace en base a ingresos y tal, pero los tienes más o menos, ¿eh? Pero gástatelo. Pero aquí no te los gastas, ni ahora ni antes.
No, estamos al 60% del presupuesto. Y nosotros estábamos, ¿tú te acuerdas? En siempre 120. En el ayuntamiento, claro, porque te gastas más. Hombre, porque tú haces cosas y las quieres hacer. Y con toda la mejor intención del mundo. Estamos sobre ejecutados. Ellos no. Ellos están al 20% a lo mejor ahora, o al 30%. Pero bueno, entonces, todo eso está fenomenal. Y respecto a lo que dice Román, lo hemos dicho aquí 1000 veces y lo seguiremos diciendo. Y yo lo seguiré diciendo, aunque no sirva de nada, si algún día nos ve algún responsable regional de cualquier partido político, y sobre todo nacional, eso va a ser más complicado. Y más hoy que están todos pendientes de, porque casi todos son del Madrid, los jefazos que mandan. Yo eso es una cosa que nunca he entendido. ¿Pero por qué lo dices eso? Bueno, Rajoy, por ejemplo, son del Madrid. Tenemos a De Guindos, que es Atlético. No De sé si Guindos es bueno. puede ser un buen aliado. Podría ser un buen aliado. No, pero decía, el gran problema es que si tú partes de una salida en inferioridad y la velocidad que tú llevas es constante, la misma que la que yo, solo con que sea la misma es imposible que lo cojas. ¿Sabes? Fernando Alonso con 2 segundos menos en su motor, encima sale el último como para coger el primero. Bueno, pues imaginaos. Primero tiene que acabar. Claro, eso se acaba, efectivamente. Entonces, vosotros imaginaos, que ya la última vez ni eso. Claro, imaginaos eso yendo a una misma velocidad. Pues esta distancia se mantiene en el tiempo. Pero tú imagínate si encima al que va delante le metes todavía más caballos y tal, y a ti te paran en el pit lane, ese se llama, ¿no? Te sacas 7 vueltas de ventaja. Ese es el gran problema que históricamente se ha venido repitiendo, no ya en otras épocas, sino incluso en la democracia. Y eso es lo que yo estoy convencido que hay otras comunidades que tienen que entenderlo, o deberían entenderlo, y que ahí está esa labor pedagógica de los que mandan realmente, de los que están arriba en el gobierno, y que verdaderamente vean esa situación. Lo hemos comentado muchas veces, de nuestro presupuesto solo el 12, el 13% es lo que producimos nosotros. El 80 y tanto restante viene bien de Europa, bien tal. El Horizonte 2020 lo tenemos a la vuelta de la esquina. No sabemos si la cantidad de dinero, y vamos a seguir siendo, pues seguramente sí, región 1, pero si todo eso baja, decidme de dónde. O sea, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo vamos a pagar la seguridad social? ¿Cómo vamos a pagar los servicios que tenemos? Incluso siendo peores que los de nuestros vecinos de comunidades autónomas vecinas que formamos lo que antes se llamaba España. Pues no lo sé. Pero la situación es realmente difícil y eso es lo que tenemos que intentar. O sea, podemos hablar de lo que queramos, pero al final el problema es ese. Y efectivamente, claro que necesitamos ayuda. Y necesitamos políticos que tengan la cabeza puesta 100% en Extremadura, en nuestro empleo, en nuestras posibilidades y pedir las ayudas que sean suficientes. Porque si no, la verdad es que el futuro de Extremadura es poco halagüeño. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente de algunos datos reveladores en torno a la afiliación en la seguridad social. Nino, sobre este tema. Yo repito algunas de las cosas que han dicho, estamos de acuerdo. Yo con Miguel, a mí me parece muy bien que aparezcan, yo quiero que se ejecuten. Que a final de año diga, ¿cuánto toca? 70 millones, pues hemos ejecutado 70 millones, porque están ahí. Mira, yo recuerdo hace un par de años que, no sé si fue noticia, se dotó a todos los colegios e institutos de Extremadura de pizarras digitales y tal. ¿Por qué? Porque había ahí un remanente de unos 40 millones que alguien, y hay que agradecérselo, se puso y dijo, se ejecutan. Porque si no se devolvían a Europa. Hubo gente que criticó que por qué tanto aparato, porque si no, porque eran finalistas, o era para eso o se devolvía. ¿Qué era mejor? ¿Gastártelo o que se devolviera? No, gastártelo. Y hoy, afortunadamente, tenemos una dotación en todos los colegios e institutos de Extremadura maravillosa. ¿Por qué? Porque ejecutaron. Entonces, a mí, el que aparezcan los números, esto todo viene y hace grandes números. Yo quiero que a final de año me digan de estos cuántos se han ejecutado. Porque necesitamos gastarlo. Esta región necesita... Que hay 70 millones para hacer carretera, pues hay unas cuantas empresas y me gustaría que en esto se primara de alguna manera, no sé cómo se puede hacer, o tú, Miguel, has estado, las empresas extremeñas por encima de otras. A mí me gustaría que se primara, si se pudiera, y se primara el empleo de aquí, si se puede, que no sé si se puede, ¿vale? Comunidades, nosotros necesitamos un Estado fuerte, pues somos los más débiles, somos los más débiles.
Yo no soy nacionalista de nada, pero yo, por ejemplo, cuando no me parece bien que Cataluña se vaya es porque el Estado será más pequeño y nosotros no podemos tener un Estado más pequeño. Nosotros necesitamos un Estado fuerte porque una parte importante de Extremadura vive del Estado. No tenemos, decía Miguel, capacidad para generar nosotros. Hay muchos pensionistas en esta región, hay muchos pensionistas que viven. Entonces, nosotros, cuanto más fuerte sea el Estado, más podremos. Y otras curiosidades de los ejes, Ruma. Sabes que hace unas semanas fui a Sagunto por esto de la actuación. Me resultó curioso al pasar de Ciudad Real ver una magnífica autovía que ponía con un cartel muy grande, Autovía Extremadura-Valencia, que estaba muy bien, pero de Ciudad Real para allá, hasta Ciudad Real fui a una carretera de... Entonces, muy bien, decía... Autovía Extremadura-Valencia, pero no llega hasta aquí. Y hay que estar en el corredor mediterráneo, porque si tú miras España, principal puerto de España, Algeciras, segundo puerto, o primero algunas veces, Valencia, luego Barcelona, es decir, el corredor mediterráneo es el corredor económico. Si aquí ahora estamos hablando de Portugal, hay un enlace maravilloso de Portugal, Valencia o Portugal, Algeciras, y resulta que estamos ahí magníficamente situados si hubiera. Y nosotros necesitamos, hombre, una discriminación positiva, porque si no, Miguel lo decía antes, si seguimos yendo a la misma velocidad todo el mundo, nunca vamos a alcanzar. Nosotros tenemos que intentar ir un poco más, lo que se ha llamado la convergencia siempre. Y aquí hay que tener una cosa muy clara. Los territorios no tributan las personas, ¿no? Entonces, este es el Estado español y el que más tribute tendrá que ir hacia el que menos, porque todos los españoles... A mí me resulta curioso cuando hablo con mis alumnos y hablamos del PIB por regiones. País Vasco, 35.000 euros. Extremadura, 15.000. Hay una diferencia bárbara, ¿no? Y todos somos parte del Estado español. Entonces, algo... aquí estáis siempre llorando. No estamos llorando. El asunto es que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La amplitud del territorio extremeño. Claro, es que en esta tierra tan grande nuestra solo vivimos 1.100.000 habitantes. Claro. Solo votamos 1.100.000. La dispersión es enorme, claro. Ya menos, 1.079.000, que hemos bajado en 8.000. Viene de mucho más atrás. El problema viene de mucho más atrás. El problema viene de ser una tierra inhóspita en su momento, durante mucho tiempo, después de cuando vinieron los moros, no, los árabes y nos invadieron, tuvieron que traer gente para repoblar Extremadura. Extremadura es inmensa, pero es inmensa en la última, esto de 1900 no sé cuánto, cuando se hicieron las últimas divisiones provinciales, pero fijaos... 1834. Sí, pero después ha habido otros cambios, ¿no?, de regiones y de no sé cuánto. Pero a lo que voy... Lo cierto y verdad es que aquí hemos tenido, no levantamos cabeza después de la guerra, de las distintas guerras con Portugal, y desde entonces, y durante los 40 años de dictadura, salvo que no es poco, porque si no yo no sé qué hubiera sido de nosotros, el plan Badajoz, es decir, yo me imagino que después de la guerra civil, supongo que aquí hubo una serie de núcleos donde se apoyó. O sea, si no se podía levantar España entera. Entonces se decidió apoyar ciertos sitios. Desgraciadamente, nadie se fijó en Extremadura, una tierra de latifundios, de terratenientes, que esa es la verdad, de grandes extensiones de terreno, que no había absolutamente nada. Es decir, no es una cuestión de los últimos 30 años o 30 y tantos años de democracia, es una cuestión de hace mucho tiempo. Es decir, que no es algo que alguien pueda decir ahora, hoy, o hace 50 años que soy unos perrones. Todas esas tonterías que se dicen, es que soy... No, es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Esto no viene... Esto viene de generaciones. Por eso, las actuales, Ruma, es decir, los responsables actuales tienen que actuar, pero insisto, no porque... porque es que no hemos salido, otra cosa que tú digas, joder, es que habéis partido del mismo sitio... Y como lo habéis hecho mal, otros han adelantado, ¿no? Es que partimos... No, Miguel, nadie está diciendo de eso. Digo, históricamente desde atrás. Esa es la enorme diferencia. Y eso es lo que hay que intentar salvar. Es que hay tantos parámetros que son para asustarnos, con el tema de la seguridad social. Es que... Miguel, si estamos de acuerdo en todo lo que estás diciendo, tienes razón. Y yo le digo una cosa. ¿Tú crees que con la situación que tenemos ahora mismo... Si no disponemos de medios de comunicación ágiles, rápidos, nos comunicamos en el exterior, ¿quién va a venir aquí a industrializar Extremadura? Pues está claro, nadie. Al revés, vendrán a pegar 4 tiros y a cazar ciervos y jabalíes. Pero ya está.
esto no es la salida ni mucho menos. Tenemos que crear o que nos creen esa infraestructura necesaria para podernos comunicar y para poder competir, naturalmente. Sin embargo, esto es una tomadura de pelo constante, porque incluso con el tema del tren es una tomadura de pelo constante, porque además resulta que ya no estamos hablando de AVE, estamos hablando de un tren de altas especialidades, pero además resulta, que yo no lo sabía, me enteré el otro día, por una persona que está perfectamente enterada y que además no me importa decir nombre, resulta que todo lo que se está haciendo, primero, no se va a duplicar las vías en doble sentido, no se va a electrificar, se está hablando de un tren de alta velocidad y se va a utilizar además el ancho ibérico, que no va a ser el ancho internacional. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde vamos? No, pero el sistema que se ha puesto sí se puede fácilmente cambiar. O sea, a mí ahora mismo no me preocupa. Pero nos costará dinero, hagámoslo ya europeo. Vuelvo a repetirte. Pero es que entonces, como persona muy cualificada, sí, como el muy tren no enterada es, del vale. tema del ferrocarril, muy enterada, muy cualificada del tema del ferrocarril y amigo de todos nosotros, me lo acaba de decir el otro día. Se va con el ancho ibérico, que no tenemos entonces conexión con lo de fuera, que es que no puede ser, Seguimos aislados. Claro, seguimos aislados y vamos a seguir estando aislados. Y aquí se hace o un plan especial sobre Extremadura, donde se vuelque el gobierno central y además los extremeños empecemos a exigirlo, ya, no a pedir como pedimos, no, a exigirlo lo que es justo. Eso lo dije yo, lo que es de justo. rescate, Pues entonces, creo que lo comenté aquí. mientras que no hagamos eso, totalmente de acuerdo. no vamos a ningún lado. Vamos, que en el tema este, a mí lo que menos me preocupa, claro que me preocupa, ojalá tuviéramos doble vía electrificada, tal, con ancho europeo, perdón, etcétera. Por lo menos que tengamos un AVE rápido y que podamos ir a 200 por hora. El sistema que han puesto se cambia rápidamente. Digo se cambia, no hay que volver a quitar las traviesas y ponerlas. Se hace de forma relativamente fácil. No hay que ponerlas y quitarlas. Pero si lo que se lleva es lo otro, ¿por qué no se hace de una vez en vez de tener que Pues hacer? porque entonces no tendríamos tren ya, ni el convencional ni el AVE, hasta el 2050. Por lo menos mientras. Hombre, claro, es que el AVE aquí no va a llegar antes de 2030 o 2040, ¿eh? Sí. O sea, como históricamente. A ver que si llega alguna vez. Sí, algún día llegará. Claro, A mí me llamaba cuando Miguel- se esté utilizando otro medio de transporte, mejor que ese todavía. Bueno, Entonces, cuando llegará aquí el A AVE. mí me llama la atención. Evidentemente, nosotros iremos Miguel, las si te parece, declaraciones no del van a- presidente de Adif, que decía que... oiga, Bueno, esa es otra. oiga, y usted como dice, pero si usted es el responsable. Sí, eso es otra. Claro, que no, ¿cómo que no? Pues si usted es el que lleva esto... Es bochornoso todo no esto. venga usted aquí a Eso es quitar... tan fácil, Nino, como mirar un mapa del AVE en el que, ahora que se han celebrado los 25 años, se pueden ver No, se ve, dónde están los perfecto. tramos y se ve cómo Extremadura está en blanco, está aislado. O sea, tan fácil como eso. Claro, pero no puede venir Y eso lo diga el presidente de Adif, no puede seriamente venir el grave. presidente de Adif a decir, yo no sabía Claro, nada. cállate, ¿Cómo no puede al saber menos. usted nada? Entonces, ¿usted qué hace? ¿No ha visto el mapa? ¿No ha visto que somos lo único que no tenemos? No venga usted a vendernos aquí motos que no funcionan. Si está claro, póngame usted alguna excusa, dígame usted algo. Porque yo sé que es evidente que esta jugada no se juega solo aquí, se está jugando en Portugal. Porque Portugal, si va a la Y, que conecta Oporto, Lisboa por Fuentes de Oñoro, nos olvidamos. Como Portugal opte por la Y, nos olvidamos. Y claro, a Portugal posiblemente, por su situación política, le interesa más conectar Oporto y Lisboa que no entrar Lisboa por Badajoz. Y como ocurra eso, estamos muertos. Y ese es el gran problema. Estamos muertos, claro. Y ese es el gran Pero problema. entonces, Nino, habrá que estudiar la manera de si no tenemos la salida al mar por Lisboa, al puerto de Lisboa que está ahí, la conexión con Lisboa, tendremos que darle una salida rápida y buena hacia el puerto de Huelva, que está ahí al lado. Y darle salida a través de Huelva. Sí, pero eso ya nos interesa solo a nosotros. Bueno. Porque tú convences al gobierno autonómico andaluz que tiene que invertir para unir la sierra de Huelva con Huelva. Y no, si yo ya tengo unido Huelva con Sevilla y con Algeciras. A mí, por eso volvemos a trabajar, necesitamos un gobierno, necesitamos un Estado fuerte que tenga en esas directrices, porque si no, cada uno va a mirar para lo suyo. Y necesitamos a alguien también que mire para nosotros. Porque como Portugal no haga eso, necesitamos una salida. Claro que sí. Sin duda En fin. ninguna. Bueno, volvemos al final a la reivindicación de un tren digno, porque además esta fue una de esas reivindicaciones que este lunes, ayer, concretamente, se trataron en la celebración del 1 de mayo, en la que Mérida volvió a acoger de nuevo la manifestación regional convocada por los dos sindicatos mayoritarios y a los que además se han adherido los partidos PSOE y Podemos, además de algunos representantes de asociaciones cívicas. El empleo digno, la subida de salarios
un tren digno y un plan de infraestructura fueron prácticamente las principales reivindicaciones, como decimos, en este 1 de mayo. Y esto nos sirve también para entrar de lleno en un dato que nos ha llamado poderosísimamente la atención y que queremos trasladarles en esta picota de los martes. Y es que Extremadura acabó en el año 2016 con una afiliación media a la Seguridad Social de 375.175 personas, lo que supone 3.902 más de lo que se cerró el ejercicio en 2015, justamente un año antes. Pese a este incremento en el número de afiliados, la Seguridad Social redujo sus ingresos por cotización un 7%, es decir, que recaudó algo menos de 100 millones de euros de un año a otro. Según las explicaciones que se pueden dar a este tema, están los salarios a la baja, un peso cada vez mayor del empleo parcial, lo que lleva además a las bases reguladoras a que vayan a menos y por tanto el dinero destinado a la caja única de las pensiones también disminuye. Y ahora enfrentamos las dos cuentas de la Seguridad Social. Ingresó la Seguridad Social 1.409 millones de euros durante 2016 frente a los 1.516 millones del año 2015. En la contrapartida, en la de gastos, solo las pensiones contributivas, viudedad, orfandad, jubilación, etcétera, supusieron en Extremadura, estamos hablando siempre, un coste total de 1.998 millones exactamente de euros, con lo que el diferencial entre las cotizaciones sociales y las pensiones rondan ya casi los 600 millones de euros, 590 millones de euros en negativo. Antes hablaba Miguel Valdés acerca de que fuera autosostenible esta región. Con estos datos es imposible. Claro, pero si a esto además le unimos, Fran, lo que ya hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, que aquí en Extremadura tenemos en torno a 300, 310, 320.000 ocupados. Se le quita 100.000, 110.000 funcionarios y personal laboral, que no es porque no produzcan o no aporten a la social, que aún así, fíjate, sino porque no están en el tejido productivo, lo comentamos, Ruma, recordarás la semana pasada. Y tenemos estos datos de la Seguridad Social, pues nos damos cuenta que entre 200.000 personas están sosteniendo a 1 millón o 900.000, entre ellos a todas estas personas. Entonces, imaginaros, como muy bien decía antes Nino, que si no tenemos un Estado fuerte y nos empezamos a desmembrar entre lo poco que ingresamos por nuestros propios recursos, más no somos capaces ni de siquiera sostener a los pensionistas, a las personas que durante toda su vida han estado trabajando, con lo que el resto de personas sí aportamos. Imaginaos el desastre. O sea, el desastre es monumental. Es, para terminar, o no, con estos datos, en una reserva. Sí. Terminaremos en una reserva. Porque los hijos de Nino, los nietos de Ruma, tus hijos y los míos, no van a poder estar aquí. Porque con estos datos, de aquí a 20 años, si esto continúa así, yo estoy convencido que tal y como está la situación en España, fijaos en Europa, cada vez más egoísta, cada vez partidos más extremistas, más nacionalistas, pero de mirarse ellos al ombligo, más egoístas, en una palabra. Y de lo suyo, el yo me mí conmigo, al final el débil es el que sale realmente perjudicado. Y esta es la situación, que no es para que salgamos corriendo a la calle ni nos pongamos a tirarnos de los balcones, pero lo que sí es verdad es que es importante que este tipo de datos los manejen perfectamente bien los políticos, pero sobre todo la gente que nos está viendo en televisión ahora. Y que están más preocupados del Madrid y del Atlético de Madrid que de este tipo de cosas para hilo con lo que comentaba Ruma, de salir a la calle y exigir lo que realmente nos hace falta para intentar invertir la situación, para que no se convierta Extremadura en un páramo, la segunda comunidad después de Castilla y León, donde más gente se va. No se sabe si es por emigración, porque nacen menos que mueren. Lo cierto es que después de Castilla y León, Extremadura es la ciudad que más personas ha perdido, sí, más población. Que esa es otro problemón que hay que añadirle. 8.500 personas. Fijaos que ese es otro problemón que también hemos comentado aquí y que a mí me preocupa muchísimo, lo del tema de cada vez más viejo y cada vez menos gente, es decir, porque todavía si salieran también, bueno, y cada vez más viejos y menos y más viejos. O sea, que es que
yo que me perdonen lo que nos están viendo, pero la verdad la situación es un poco delicada. Pero precisamente mi intención es que esto sirva para que se levanten las conciencias, es decir, para que sepamos la situación, que muchas veces vivimos el jijijaja y no sabemos cuál es la situación y lo que se nos puede venir encima. Roma. Un poco tengo que decir lo que acaba de decir Miguel, porque esa la realidad está y el dato lo tenemos ahí claramente, la consecuencia, porque es que evidentemente se ha aumentado el empleo de acuerdo, pero los salarios han bajado, ¿no? Y los contratos son de menor duración, pues el ingreso, a pesar de que haya más, es más corto, eso no cabe la menor duda, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar subir los salarios. Eso es una reivindicación de ayer, de los sindicatos de ayer, que había que subir todos los salarios. Lo único que ocurre es que no es tan fácil, tienen razón en parte, porque evidentemente si los salarios se suben aumentará las posibilidades de consumo y demás, se moverá más dinero, todo eso. Claro, lo único que ocurre es que no todas las empresas pueden aumentar esos salarios. Pueden aumentarlo esas grandes empresas, que son las que estamos teniendo un gran beneficio, pero la estructura empresarial española está basada en la pequeña y mediana empresa. Y la pequeña y mediana empresa, ahora mismo, a pesar de que esto vaya repuntando, no está en posiciones de poder aumentar los salarios, que qué más quisiera, si eso se repercutiría en beneficio propio. Pero es que hay un gran sector que no, y hay un gran sector que sí. Y ahí es donde estamos. Yo creo que la economía va a repuntar, está repuntando, que esto va a mejorar, y que a medida que se vaya mejorando, pues que los sindicatos además negocien perfectamente las subidas salariales sectorialmente, es decir, y por el tamaño de las empresas, por lo que sea el caso, es que no se puede meter a todos en el mismo saco, a pesar de que es necesario el aumento de los salarios, no cabe duda. Bueno, yo estoy casi a diario en contacto con las empresas, evidentemente porque esta es una empresa también y vive de la publicidad, ¿no? Y precisamente el pasado viernes, con una empresa dedicada al tema de la construcción, me dijo que dónde está esa mejoría que están notándose o que nos están vendiendo, ¿no? Y precisamente la mayor parte de las empresas nos dicen que no, lo que tú decías, lo que apuntaba, aquí en Extremadura. Aquí en Extremadura. Y también es cierto una cosa que has dicho, Ruma, un momento, perdona, y te apunto lo que tú has dicho. Las microempresas, las pymes extremeñas, son las que están afortunadamente reteniendo al trabajador, las que están sosteniendo, porque no hay grandes empresas para que engañarlos. Sin embargo, las grandes empresas a nivel nacional, pese a tener beneficios, se permiten seguir reduciendo plantillas. Es curioso, es decir, el empleo se está aguantando y se está sosteniendo gracias a la microempresa y a las pymes. Sí. Lo que tú decías antes, efectivamente, dice que la gente no lo nota. Evidentemente, lo hemos comentado en algún otro programa, de que la recuperación se está notando, son cifras macroeconómicas las que van dando esto, y la microeconomía, la de la economía del bolsillo, esa va más despacio y lo nota poco a poco. Eso, que lo nota y que eso, yo creo que negarlo es decir, es por ganas de negarlo, porque la realidad es que tú sales a la calle y la misma situación de la calle te está diciendo que aquí está pasando algo, no cabe la menor duda. Y además en Extremadura, dices tú que aquí en Extremadura se nota menos por una razón, y es que lo que hemos comentado ya otra vez, se nota menos por el enorme peso de la administración en la economía extremeña. Aquí en Extremadura la crisis llega más tarde, y se levanta y se sale de ella también más tarde, precisamente por la importancia que tiene el peso de la administración. Claro, estamos hablando que de 300 y algo mil, ¿no? Porque tenemos de afiliados el 33%, un tercio es un tercio. Si a eso se lo quitamos, se lo restamos y aún así han seguido bajando las cotizaciones, el impacto es el doble en la empresa privada, en la bajada de cotizaciones. Nino. Sí, estamos hablando que parece que estamos creciendo al 3%, ¿no? Eso dicen. Vale. ¿Qué nos dice esto? Volvemos a lo de antes, un enorme desequilibrio. La EPA de hace unos días salía con que España tenía una tasa de paro del 18%, ¿no? Extremadura del 29%. Quiere decir que tiene que haber alguien que tiene una tasa de paro del 10%. Claro. Porque si la media es 18 y yo tengo 29, alguien tiene que tener... Incluso del 9. ¿No? Claro, es decir, que aquí tiene que haber gente o tiene que haber regiones donde este crecimiento no será del 30, será de más. Porque si nosotros tenemos un 29 y la media es 18 de paro, hay alguien que tiene menos de un 10%, hay alguien que está trabajando. Con lo cual, volvemos a lo que decíamos antes, el desequilibrio y que siempre
estamos en esta región. Yo oía unas declaraciones esta semana de alguien que se quejaba de que era malo que nos dedicáramos solo al turismo y que el trabajo era solo de camarero. Pero bueno, pues menos mal, ¿no? Menos mal. Pues aquí no va a venir, aquí en las circunstancias que estamos, no va a venir la SEA de Martorell a poner una empresa aquí, ¿no? Hemos visto este mes que Semana Santa, Festival de Teatro Grecolatino y Puente de Mayo, Mérida ha estado a rebosar de turistas. ¿Es malo eso? No. ¿Es evidentemente que todos querríamos un trabajo de mejor calidad? Sí, sí. Parece ser que estamos saliendo de esto porque el precio del trabajo ha bajado. Donde antes trabajaba uno, ahora trabajan tres. Y hemos dicho, hemos repartido la miseria. Pues a lo mejor hemos repartido... Pero corremos el riesgo que decía Miguel, de convertirnos en una reserva donde vengan a vernos. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿El turismo? Pues habrá que potenciar el turismo. La hostelería, pues habrá que potenciar la hostelería. Que la gente parece ser que viene y come bien, ¿verdad, Miguel? Hombre, de forma extraordinaria. Pero fijaos bien... A partir de la semana que viene. Claro, pero fijaos bien en una cosa. Hay algo más. Es decir, eso que tú dices... Es decir, nosotros tenemos ya claro cuáles son los ases que tenemos en la manga. Lo que llama el DAFO. Exactamente, nuestra fortaleza. Dentro del DAFO, las fortalezas nuestras cuáles son. Es el turismo cultural, es el turismo de interior, todo ese tipo de cosas. Venga, vamos a... Segunda fortaleza, el tema de la industria agroalimentaria. No la industria, sino lo que tenemos es campo, ¿vale? Bien, pero el podemos tener primario. Una agroalimentaria porque Pues tenemos la materia prima. Por eso, como tenemos el sector primario, lo tenemos claro, bueno, pues lo que hace falta es fomentar el sector agroalimentario, es decir, la transformación, ¿no? Por lo mismo que tú decías antes, aquí no van a venir a poner una fábrica de la SEA. Pero, claro. pero sí pueden venir a meter un tomate en una lata, un melocotón. Claro. Y tantas cosas más, ¿no? Aparte de todo eso. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos es eso, lo hemos dicho muchas veces, tenemos tierra, sol y agua, que es las tres condiciones absolutamente fundamentales para que haya vida. Y a partir de ahí vamos a explotarlo. ¿Y hay posibilidad de explotarlo? Por supuesto. Tenemos vino. Somos los mayores productores de tomate en la segunda región del mundo, después de California, en producción de tomate para industria. Miguel, pero acabamos, como decía Ruma antes, hay que sacarlo. Claro. No, pero que son cosas que la gente quiere que sepa. Hay que sacarlo. Somos la mayor productora de Europa de espárragos. Somos el segundo productor español de arroz. Somos el primer productor de tabaco. Es decir, tenemos una serie de cosas que, de la misma forma que antes he dicho lo que he dicho, pues vamos a levantar un poco el ánimo, es que dentro del panorama nacional somos una verdadera maravilla produciendo productos. Yo digo una cosa, eso es verdad. O sea, si somos un país, somos una región, una comunidad que somos auténticamente ricas en naturaleza y en productos naturales que producimos. De acuerdo. Pero además, quiero decir una cosa, todo eso que tú estás diciendo, vino, los caldos, el arroz, el tomate, demás. ¿Dónde se queda el valor añadido? Fuera, porque aquí vienen y se lo llevan como materia prima y nosotros nos damos dos tortas en la cara pues y las vemos de cómo pasan volando. Y eso no puede ser. Ahí es donde tenemos... No puede ser. Claro, pues ahí es donde tenemos que... Pero eso tendremos que ir ahí, Miguel, siempre y cuando además se nos facilite la forma de sacarlo hacia el exterior, sacarlo fuera. Evidentemente. Si no, pero no tenemos nada, es de lo que estamos hablando, es que no tenemos nada. Y un detalle de todo esto, 29% de paro. Ayer a la manifestación esta del 1 de mayo, que estuve allí, estábamos contando muy generosamente 1.500 personas. Joder, ¿y los demás? Ha sido en el medio. Según las organizaciones sindicales 2.500, según la delegación del gobierno 1.200. No, yo eché de menos a mucha gente. Pero a mucha gente. Pues muchos de los que estábamos allí éramos teníamos trabajo. Mira, yo te lo voy a decir con todo el cariño. Pues, vamos, no sé cuáles son tus esos sindicalistas. Si los políticos en general estamos o están, ¿no? Yo ya no me considero, porque no estoy en activo, no tengo ningún cargo de esto tal. Y tú igual. Pero si estamos como estamos, con toda la razón del mundo, los sindicatos peor. Que sí. Es decir, los sindicatos se han quedado en el siglo XIX. Vale. Y yo no te hablo ni de las mariscadas, ni de la UGT de Sevilla, donde vea, no. Te hablo de los sindicalistas en general. Miguel, si los sindicalistas al final, lo que la gente dice. Y el otro día quien decía, bueno, Fernández Tocho se llama, ¿no?
el de comisiones, lleva liberado desde el año 87. Sí. Desde que yo era chico, y hace 50 años. Es decir, este hombre es probable, tú, lo mismo que yo, conocemos a policías locales que se pusieron, el único uniforme que se han puesto en su vida es el de la primera comunión. No se han vuelto a poner ninguna vez más el uniforme. Claro, cuando se lo van a poner, le queda chico, que no puede ponérselo. Entonces, eso la gente, y como siempre son los mismos, como cuando decimos los políticos, siempre están los mismos, pero es que los sindicalistas están siempre los mismos. Pues entonces eso, después tú no puedes decir, venga, a venir a manifestaciones. Hombre, no, es como un meme que habéis visto que pone a las mariscadas. Allí todo. Claro, hombre, voy a acompañarte un día encima desagradable como salió el sábado que me había mojado. Que estaba, que fue el día 1, es verdad. Había un sol espectacular. Perdón, es verdad. Pero Miguel, nos convocaron para el ferrocarril y estábamos allí. Es decir, esta región empieza a berrear. O de verdad que no, es que no berreamos, y a mí me puede gustar más o menos los sindicatos, pero hay alguien que te convoca, pues vamos a hacer números para que vean que no estamos de acuerdo con la situación que tenemos. Mientras seamos acomodaticios, mira, yo no me preocupo no me preocupo porque haya 1.100.000 extremeños que no se quejan mira, nunca. ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni nada, cuando sea la sociedad civil, alguien, como ha pasado en Granada con el célebre médico este que está movilizando, incluso se está extendiendo. Ya estamos tardando, Miguel. Bueno, pues no sé, a lo mejor tenemos que ser tú y yo los que aprovechemos. No, pero entiéndeme, tiene que ser alguien que no tenga, porque ni los políticos ni los sindicalistas están bien vistos. Pues ya estamos entonces, mire usted, yo con usted no voy ni a coger 20.000 duros. Pues ya está. Porque puede ser que me agache. Yo te digo, ya estamos tardando en empezar a reivindicar cosas en esta región, porque o nos movemos y lloramos, berreamos. Eso sí. O no nos van a hacer. Y ahí se tienen que poner de acuerdo todos. Y yo lo he comentado más de una ocasión, habrá que ir, no sé cómo ni con quién, pero lo que sí está claro es que todos los partidos juntos a Madrid, a encadenarse allí a Moncloa o a la, no sé, es decir, algo hay que hacer, evidentemente. Pero bueno, yo estoy de acuerdo, Miguel, y además que tienes a la sociedad civil, yo estoy de eso de acuerdo, porque yo soy totalmente convencido de que la sociedad civil es la que tiene que mover las cosas más que la de los políticos. Pero aparte de eso, los políticos que tienen cierto poder dentro de nuestra comunidad, yo digo una cosa, ahora mismo está el PP mandando, y yo digo, el señor Monago y los diputados extremeños del PP, ¿por qué no dan en Madrid, ponen un puño sobre la mesa? Dan un puñetazo sobre la mesa y decimos, usted, aquí se ha terminado el invento. Yo no iré en las próximas elecciones, pero es que yo no lo voy a apoyar a usted, aunque sea mi partido. Usted me echará, o el PSOE hace lo mismo. Cuando tiene que hacerlo, es decir, que sean los políticos conscientemente de lo que está ocurriendo, que vayan y den la cara. Y si hay que enemistarse con Madrid, pues que se enemisten, porque esa es su obligación, entre otras cosas. Y porque para eso cobran. Y los votamos. Y los votamos, claro, y los votamos. Los extremeños. Es decir, vayan y den un puñetazo encima de la mesa. No sabemos si lo hacen o no, y desde luego... Pues si lo hacen, lo deben de dar muy flojito, Lo de Barón Rojo, si lo hacen, lo deben de dar muy flojito. Barón Rojo a Monago no se lo puso el PSOE, se lo pusieron los propios del PP. Es decir, no, que va, no, sí. O sea, y claro que ha habido enfrentamientos. Ahora, yo no sé cómo funcionará eso. Lo que no se le puede pedir ahora a Monago que vaya a Madrid, cuando el que tiene que ir es el que está mandando, porque vaya, ¿cómo quedaría nuestro presidente a la altura del Betún, ¿no? Pero que son todos, y que son todos juntos. Los propios partidos, al margen del que mande, Miguel. O sea, que ahora dices tú, que vaya el que está mandando ahora, que vaya Guillermo Fernández Vara, pues que vaya, pero que vaya. Con acuerdo Miguel, de todos. Con acuerdo de todos, y que sea precisamente eso, y que hagan un plante. Es decir, que mientras que no se pongan. Mira, los catalanes y los otros están consiguiendo lo que consiguen porque gritan, porque amenazan, porque no es todas esas cosas. Nosotros, cuando hayan. ¿Cuántos diputados tenemos en Extremadura? 13. 10 diputados, 10. 10. Perdió Cáceres 1, Cáceres perdió 1 por población. Bueno, pues 10. Pues como vayan los 10 diputados allí al Congreso y digan, oye usted, que no, y que no. Y aquí le vamos a votar que no a lo que usted diga, aunque sea en contra de los principios que usted está diciendo, que sean en contra de nuestro partido. ¿Que me echa usted? Pues me echa. Darán un ejemplo, arrastrarían a la gente. Porque es lo que tienen que hacer y no lo hacen. Que sí, sí. Pero para eso tendrían que... Iba a decir una barbaridad, me voy a callar. Claro. Pero tendrían que tener un trabajo después para arriesgarse a salirse fuera de sus respectivas formaciones políticas, y hablo de todos. Es que todo el mundo quiere salir en la foto. Claro. Bueno, vamos a hablar de otro tema,
Seguimos hablando de política porque este fin de semana los dos precandidatos con más opciones a ostentar la Secretaría General del Partido Socialista, del PSOE, han estado en Extremadura. El domingo estuvo Pedro Sánchez en Mérida, en un acto en el Parque de las Siete Sillas, que por cierto tuvo que suspenderse debido a la lluvia, y en ese acto Sánchez aludió a que habría de pasar, o se comprometía a que el PSOE pasara de la tercera fuerza a la primera fuerza política de este país con una organización unida. Susana Díaz hizo lo mismo en su ronda, en su periplo también, en su segunda visita a Extremadura, en esta ocasión a Almendralejo, a Villafranca de los Barros y Arroyo de San Serván, y habló de que este proceso de primarias es una oportunidad para la remontada electoral y la antesala de una nueva victoria en el conjunto del país. Aludió también a un partido unido donde, dice, todos los compañeros se respeten y se hable bien de los compañeros. Esta afirmación, bueno, pues ha calado porque muchas personas que se integran dentro del equipo Susana Díaz dicen que están recibiendo un trato un tanto vejatorio de los componentes de otra candidatura, de la de Pedro Sánchez. Tanto es así que hasta el propio secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, en su Facebook ayer concretamente dio a conocer que está recibiendo muchos insultos por haber acompañado a Susana Díaz en su periplo por diferentes localidades de Extremadura y no haber acompañado a Pedro Sánchez. Aludía a que tanto Pachi López como Susana Díaz cada vez que han venido a Extremadura le han llamado y en el caso de Pedro Sánchez no ha recibido esa llamada. Nino. A mí me preocupa mucho la frase. Me preocupa, como militante del PSOE, me preocupa muchísimo. ¿No? Esto de que todos los compañeros se respeten, yo daba por hecho que nos respetábamos. Yo dábamos por hecho que aquí hay una confrontación interna en el que hay tres compañeros míos que tienen una propuesta de partido y hay otra serie de compañeros que están apoyando a uno, a otro o a otra. Y que dentro de 3 semanas vamos a votar, va a ganar alguien y se acabó. Entonces a mí me preocupa muchísimo esto de que se respeten. Yo creía que el respeto entre mis compañeros estaba claro. Bueno, me preocupa muchísimo, muchísimo que leí en el Facebook de Guillermo que a Guillermo se le insulte porque apoye a quien le dé la gana. Hasta ahí podíamos llegar, que apoyen como militante a quien le dé la gana, igual que yo apoyaré a quien me dé la gana a mí. Y los otros apoyarán a quien le dé la gana. Es un proceso interno nuestro. Yo estoy muy cansado de que desde 2011 el PSOE está hablando del PSOE, en lugar de hablar de arreglar los problemas de este país. Desde 2011 llevamos viendo Rubalcaba contra Chacón, Sánchez contra Madina. Vamos a dejar ya, vamos a tener este asunto dentro de los cauces que tiene que haber, que cada uno con la vehemencia que tiene que tener apoye a su candidato. Pero que apoyar, el que yo apoye a B o a C, no tiene por qué yo insultar a los demás. Yo tengo que apoyar a lo que yo crea, con toda la vehemencia. Pero me tengo que olvidar de los demás. Yo estoy viendo mucha gente que parece que está más interesado en hacer daño que en apoyar. Usted apoye al que quiera, al que le dé la gana, pero no apuñale a los demás porque esto se va a acabar el día 21. Se va a acabar. Y alguna gente va a hacernos daño de alguna de las cosas que estamos diciendo. Es que el problema no es... Todo lo que tú estás diciendo tienes toda la razón del mundo, pero el verdadero problema es que da la impresión, a través de todo esto, de que cuando llegue el día 21, aquí van a saltar astillas. Es decir, esto va a quedar fracturado completamente, porque hay un enfrentamiento total hacia pues esto. Entonces yo, además, yo no me he enterado entonces de qué unos iba esto, dicen porque que el PSOE somos nosotros, otros dicen yo represento PSOE 100%. Oye usted, y los otros que representan, es que aquí cada uno dice lo que le parece, con un enfrentamiento total, y me parece a mí que desgraciadamente después de las primarias todo el deseo de buena voluntad que tú estás manifestando, de que todos se integren, de que todo vaya a eso, no va a ser. Es que yo creía que lo que estábamos decidiendo era en una confrontación electoral en el que el que gana representa
pero los que pierden se aunan al asunto, porque tenemos que aceptar las reglas del juego, ¿no? Pero eso sería la regla tenemos que normal, aceptar Nino. las reglas del juego. Es decir, si tú y yo nos presentamos y yo gano, Sí, ¿eh? sin tú duda. tendrás que ir Yo conmigo. acepto lo de ellos, está claro. Porque pero, esto no es una confrontación electoral, estamos dentro de gente que pertenecemos al mismo partido. Estoy de acuerdo contigo, Neno, pero entonces yo te pregunto, de acuerdo, vamos, tú y yo estamos enfrentando unas primarias y vamos a eso. Y desde el momento que yo te digo a ti, oye, aquí el PSOE soy yo, ¿eh? Soy el 100%. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Cómo nos vamos a entender si tú resulta que no eres PSOE? Eres otra cosa. Es decir, ¿qué es lo que se está diciendo? Las dos partes se están descalificando. A mí no me está uno y otro. gustando Entonces, esto alguna- me parece no me que está gustando desgraciadamente algunas cosas. no va a Porque, llegar pues a ningún sitio. yo quiero va a que- llegar que- una fractura Yo quiero que dolorosa. el día 21 votemos y se acabe ya de hablar del PSOE y empecemos a hablar de qué soluciones tenemos para este país. ¿Qué soluciones tiene el PSOE para este país? En lugar de si es A, es B o es C. Porque parece que nos estamos convirtiendo en monárquicos en el que yo soy de. No, yo soy del PSOE. Yo a algunos les molestará, pero yo soy del PSOE, no soy de ninguno A, B, C. Claro, soy del PSOE. claro. Y luego votaré a quien me dé la gana. Naturalmente. Pero no Eso soy estamos de acuerdo. ismo de nada. Claro. No soy ismo de Eso nada. Eso es lo que tenía que ser, Nino, eso es lo que tenía que nadie. ser. Dice, Ni antes. No ante soy alguien, anti- no soy anti nada, Miguel. Muy buena, No, sí, no claro, soy claro. anti nada. Ese es el gran problema. El gran problema del PSOE, y yo, joder, habrá mucha gente que no esté viendo que sean prosanchistas, pero yo se lo tengo que recriminar como se lo recrimé a Libertad Sánchez, que la defendía, y cada vez que hemos hablado de este tema. El gran problema de Sánchez es que está tirando de la zona de los más bajos instintos de la militancia socialista, de esa militancia de hooligan y de anti-PP y anti todo lo que es. O sea, no lo entiendo. Y esa podemización, al final, lo que está saliendo y sacando es estas peores versiones de gente que están, como muy bien decía Lino, es decir, si estamos, joder, menos mal que estamos en el mismo partido. Imaginaos que esto sea en partidos distintos, ¿no? A mí me produce muchísima lástima, y sobre todo con gente que más o menos conocemos y que son cercanas, ¿no? Aunque sean de partidos distintos y que tengan que llegar a estas situaciones, vamos, pero ya de todas maneras lo advertimos aquí. Yo puedo discrepar, pero no entiendo que al secretario general del PSOE Extremadura se le insulte por apoyar a quien quiera. No, pero es que eso Porque- es inadmisible, pero no por que se le insulte. Sí. O sea, venga de donde venga, de donde evidentemente. venga. Tú rebate Como dice la argumento. gente, a más, si Rebate. encima es de tus propios compañeros y sencillamente es por apoyar una alternativa de las tres que hay, bueno, pues yo no, es que no lo puedo entender. Pero insisto, yo lo tengo que decir, el gran responsable, ojalá y me equivoque, del acoso y derribo que se está haciendo al propio Partido Socialista se llama Pedro Sánchez. No, yo no Sí, pondría- con nombre y apellido. yo creo Y está que- tirando de los más bajos instintos de la gente que le quiere escuchar. Y eso es terrible, porque esto es como en los divorcios, en las separaciones, se conocen también la pareja después de tanto tiempo, que son las discusiones más desgarradoras y más crueles son las que se producen entre gente que se yo no conoce. pongo- Y eso es cruel y de verdad y desgarrador. Yo he vivido situaciones que no a estos niveles, ni mucho menos, cuando tenemos aquí asambleas locales y uno apoya a uno, otro a otro, gente que incluso te deja de hablar porque se enfadan, porque si le has dado el voto a no sé quién, bueno, todas estas tonterías que al final con el tiempo se diluyen. Te estoy hablando de unos niveles que no tienen nada que ver con esto. Esto sí puede ser motivo de ruptura. Y como yo estoy viendo al Pedro Sánchez Yo de no- ruptura del partido. Yo no pondría en uno, yo creo que todo el mundo, Ojalá me equivoque, todo el por mundo está supuesto. metiendo la pata, porque cuando todos hacemos esta reflexión, malo es. Yo, a mí no me gusta cargar tinta sobre una, otra. Creo que todos estamos haciendo algo mal. Y yo espero que el día 21 todo esto se calme, todos votemos en libertad, como vamos a votar en libertad, y el que gane le dediquemos todos, porque somos militantes, nadie nos obliga a ser militantes, nadie nos obliga a ser militantes. No te gusta cómo es el PSOE, pues te vas. Aquí no está nadie obligado a nada, evidentemente, pero si aceptamos unas reglas de juego en el que vamos a decidir cómo es el partido que queremos y sale A, B o C, pues yo espero que al día siguiente todo el mundo acepte los resultados. Porque entonces no estaremos jugando a lo mismo. En fin,
Por cierto, que el domingo Pedro Sánchez dijo que el día 22 habrá un secretario general que será de todos y para todos. En el caso de que él pierda, si se aplica esa misma lección, no habrá problemas. Tengo que aceptar que se lo cree. ¿No? El que gane o la que gane, pues será el secretario general de todos. Que iba a pasar de ser la segunda fuerza a la primera y resulta que la última encuesta es el cuarto. La cuarta fuerza. En Madrid. La cuarta. En Madrid, sí. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Por resultado cierto, histórico. que he leído también por ahí que Susana Díaz espera ganar por una diferencia de 20.000 votos. En fin, nos vamos, porque hasta el día 21 todavía se van a producir muchos más episodios sobre los que hablar. Vamos a terminar, agradecer como siempre a Nino González, gracias por estar aquí, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, buenas noches. Ruma Casillas, hasta la próxima semana, buenas noches. La próxima semana estamos deseando de terminar el programa Para ver cómo va. Para ver cómo queda el partido, hombre. Miguel Valdés. No quiero saber nada. Hasta la próxima Pues, semana, la buenas semana que noches. viene, en la semana que viene vamos a volver a hablar Sí. del Madrid Atleti y vamos a dejarlo ahí. No hay tiempo para más. Agradecer como siempre su presencia, recordarles que estamos en las redes sociales, 24 horas informando de todo lo que sucede a nuestro alrededor y mañana emplazarles a un nuevo espacio, un nuevo programa de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches, que sean felices.